bienvenidos a la nueva sede del Grupo Editorial SEAT Pigmalión, que, como decía antes Flori, pues es la casa de todos nuestros autores y también de todos los lectores, colectivo que representan pues la mayor parte de ustedes esta mañana. En esta matiné literaria tenemos el placer de darles la bienvenida para una presentación muy especial, para la presentación de la poesía reunida de María Pilar Cabero, una autora a la que profesamos un afecto sincero, con la que hemos transitado, al menos que yo recuerde, 3 continentes, diferentes países, y donde con su naturalidad, sencillez, ha concitado el cariño y el reconocimiento de la crítica y los lectores. Después de décadas de trabajo literario, ha considerado oportuno reunir su poesía en este bello volumen, Apolo se desnuda, que, como digo, alberga su trabajo literario y poético desde la década de 1960 hasta esta segunda década del tercer milenio, hasta el año 2024, año en curso. Es un trabajo en el que de alguna forma ella ha tenido que revisar y destilar toda su obra, lo que supone hacer balance de muchos años de trabajo, de ilusiones, de sueños y de realidades, porque, como digo, pues ella ha conseguido ese reconocimiento que tanto deseamos los creadores, ese reconocimiento que, por ejemplo, le ha supuesto que sea una autora reconocida por los hispanistas árabes, tanto en el Cairo, en Egipto, como especialmente en Cartago, en Túnez, donde se le tributó un merecidísimo homenaje y donde se hizo un análisis pormenorizado de su obra a cargo de especialmente jóvenes hispanistas y la mayor parte mujeres. No recuerdo, Pilar, si había algún profesor. Mujeres. ¿Perdón? 4 mujeres. 4 mujeres que, como digo, son pues, profesoras, traductoras hispanistas muy reputadas, ¿no? En un volumen que aparecerá próximamente, pues tienen esas contribuciones en sus análisis sobre la obra de María Pilar Cabero. María Pilar es una autora polifacética que ha trabajado tanto la narrativa como la poesía. No estamos hablando ya de sus contribuciones dentro del contexto pedagógico y didáctico, al que dedicó como docente y como formadora de docentes muchos años. Estamos ya centrándonos en lo que es su producción literaria. Su producción literaria, que, como digo, es diversa y que bueno, pues ha tenido ese respaldo de los lectores de América, de África y de Europa. Ahora, en este volumen, pues de alguna forma también nosotros podemos hacer repaso, ¿no?, de nuestra vinculación con ella. Han sido muchos los libros que hemos publicado, nos ofreció la posibilidad de comenzar a publicar esa obra dispersa, abandonada, hasta que se planteó publicarla en un primer volumen, y después, desde entonces, nos ha sido absolutamente fiel, lo cual no es habitual en el contexto literario, ¿no?, que una autora haya permanecido tantos años vinculada con un mismo proyecto editorial. Se lo agradecemos de corazón, porque ya sabe que también apreciamos y valoramos mucho su trabajo. Para presentar esta obra, que, como les digo, es amplia, tenemos a 3 magníficos presentadores. Personas que conocen bien a Pilar, que conocen su obra y que yo estoy convencido van a ofrecernos lecturas diferentes, complementarias y todas ellas sugerentes. En primer lugar, tenemos que dar la bienvenida y las gracias al profesor catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, don Francisco Gutiérrez Carbajo, director a la sazón del aula literaria que, dentro de este ágora de la literatura que ahora se ha convertido en nuestra sede, es una de las secciones más prestigiosas. El aula de literatura alberga una serie de actividades
que su director Paco pues selecciona y preside. Él está aquí, por tanto, en calidad de director de este aula literaria. Le voy a pasar inmediatamente al control del acto, pero también quiero dar la bienvenida y las gracias por su presencia a tanto Marisol Esteban como a Adelaida Porras. Ambas son ya conocidas en esta plaza, si me permiten el símil taurino, y personas muy queridas. Además de ser autoras, pues son personas que efectivamente nos han ayudado en proyectos muy diversos. Acabamos de regresar recientemente de América, donde Marisol pues, ha triunfado con su señor Ossi, y donde hemos tenido pues, ocasión de comprobar cómo la literatura hermana a los países, lejos de establecer diferencias. ¿La técnica nos falla? Sí. A ver. Bueno, lejos de establecer diferencias como hacen los políticos, ¿no? Pues la literatura nos recuerda que, especialmente con los países hermanos de Hispanoamérica, tenemos una herramienta común, tenemos una lengua que nos pertenece a todos, y hemos podido comprobar que efectivamente los lectores son fieles a estas propuestas que les hacemos desde acá, desde el otro lado del Atlántico, al igual que yo invito a todos los lectores de acá a acercarse especialmente a las nuevas literaturas de allá. Hemos tenido ocasión de conocer a numerosos creadores, escritores y escritoras con propuestas muy sugerentes, muy novedosas, que ojalá puedan llegar aquí. Luego vamos a trabajar para que pues en la próxima Feria del Libro en Madrid podamos tener aquí una nutrida representación de esos autores mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos y de otros países que de alguna forma necesitan también de los lectores españoles. Y nada más, me voy a callar, voy a pasar a formar parte del público y le cedo la palabra y el control del acto a mi nunca bien querido y ponderado Francisco Gutiérrez Carbajo, que por cierto está en capilla, puesto que está a punto de aparecer una nueva obra suya, su primera incursión como creador, corrígeme si me confundo, Paco, en el terreno poético, porque él ha hecho análisis, introducciones, prólogos, estudios de numerosas obras de los clásicos españoles, pero es la primera incursión que hace en el género poético en calidad de autor. Y estamos todos deseosos de recibir esa obra, que supongo que aparecerá a finales de este mes o a principios del próximo. Nada más, bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia y apoyo. Adelante, Paco. ¿Hace falta esto? Puedes coger ese, sí. Vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Basilio, por esta presentación, por estos actos que desde luego Basilio se merece pues todo y más. Dedicarse a la cultura y crear cultura es impresionante. Basilio, Raquel, que está por aquí, y algunos de sus colaboradores, como David, también está en un sábado, y es valiosísimo que ustedes un sábado estén en este acto, pero es que este es casi un acto sagrado. Yo realmente he hecho casi un corte epistemológico, no muy fuerte, entre el mundo académico, que todavía yo continúo, pero por ejemplo el miércoles dejo un acto académico importante en la universidad para ir a presentar, para ir a hablar de Rafael Alberti, individuo admirado por muchos, denostado por otros. Sé que me van a tener enemigos, pero me da igual, porque es un gran poeta y lo merece. Y tengo aquí a mi derecha pues tres grandes poetas, o sea, tres grandes autoras, con lo cual yo me siento pues francamente muy tímido. Yo digo y lo confieso, porque estamos como en familia, la gente no se lo cree, que tengo fobia social, y es verdad. Termino los actos, hombre, eso lo saben, también Pilar, que me conocen más, bueno, tú me conoces menos, pero también lo irás viendo, salgo corriendo. Entonces, Pilar realmente
antes de leer su obra, empecé a tratarla y dije, bueno, esta persona es una maravilla conocerla. Después empecé a leer su obra y me pareció mejor todavía. Y cuando ya me encargó hacer una introducción, pues empecé a leer continué con sus versos y cada vez, o sea, es un volumen extenso, pero intenso. Yo aconsejo muy vivamente, y tendrían que difundirlo más, porque no se van a aburrir en absoluto. Se van a aburrir quizás más en grandes novelones, en grandes cosas, porque es realmente un libro sincero. Ya he presentado un libro de Pilar con Marisol en la biblioteca Feliu Trías, pero me pasé muy rápido. Ese día no por la fobia, sino porque tenía que presentar inmediatamente en el Matadero a un documental que se hacía sobre mi amiga Carmen Linares, premio Princesa de Asturias, y me fui corriendo. Pero bueno, hoy tenemos aquí todo el día para nosotros y lo primero que tengo que decir es que me siento muy satisfecho y les doy las gracias a ustedes. Y lo que ha dicho Basilio es verdad. Yo he escrito mal que bien, bueno, bastantes volúmenes, pero son sobre todo análisis, estudios, ediciones críticas, pero nunca un libro de creación. Y miren que tengo creadoras muy cerca de mí, en mi entorno muy próximo, pero no me he atrevido. Sin embargo, me han animado, o sea, como cuando veo cuando veo una buena película, digo, qué bien, si yo pudiera hacer eso, cuando oigo una música, pero no. Y entonces me he animado a hacer esta cuestión porque me he sentido sanamente envidioso. Ya cuando yo los invito, porque un sábado también, el día 11 de enero, vamos a presentar aquí este librillo mío, que ya le digo, quiere seguir un poco la estela, pero de una forma un poco caótica, quizá como soy yo. Bueno, el libro de Pilar, desde el punto de vista, y aquí perdonen un poco que hable como profesor, pues es un poco utiliza esas técnicas de la compilación, la recolección, etcétera. Es decir, va recogiendo toda una serie de obras, y me parece muy bien que se llame, después del subtítulo Apolo se desnuda, poesía reunida. Porque hay algunos poetas o pseudopoetas pillos que publican un libro, 2 años otro libro con otro título, y lo que hacen es recoger el libro anterior y añadir 3 o 4 poesías. Poetas muy reconocidos internacionalmente. No, aquí no. Aquí realmente se recoge y poesía reunida. Me parece bien el título. Recuerdo un autor teatral, Alonso de Santos, que me dijo: voy a escribir mis obras completas. Digo, no pocas completas, porque vas a escribir seguramente más. Pon obras, y puso obras. Entonces, bien, pues aquí hace esa compilación que hace, y claro, porque que le han hecho, es una práctica ya de los grandes autores, el propio Rubén Darío, con los que realmente se inaugura la lengua poética de forma más universal, pues escribe el gran libro azul, la primera edición en Valparaíso en 1886, después en Guadalajara, México en 1890, la segunda, y la tercera en 1905 en Buenos Aires por la Nación. ¿Qué es lo que va haciendo? Pues va ampliando, va recogiendo cosas y se va llamando igual. Antonio Machado, Campos de Castilla, la primera edición, que es de 1912, tiene 54 poemas. La última edición, entonces, 1936, 123 poemas. Se sigue llamando Campos de Castilla. Se publicó después en Austral, que ya ahora bien, poesía completa de Machado. No era completa, faltaba la poesía de la guerra. Y entonces el propio recopilador que hizo fue don Manuel Alvar, el padre de los Álvarez, pues hace la poesía completa de esta práctica. La hacen también grandes autores, como Caballero Bonal, como el propio Basilio. En definitiva, es decir, van recogiendo y publicando esas obras porque van creciendo, ¿no?
la técnica del ampliatio, etcétera, etcétera. Y lo curioso ya es que, no es tan curioso, en el caso de Pilar Cavero, que uno de sus poemas, que incluso aparece en uno de los de la selección de poemas inéditos, está dedicado al acto de escribir. Lo que es escribir, qué difícil es escribir, ¿no? Pero ella ha tenido la suerte de enseñar a escribir, o enseñar a los que enseñan a escribir, que eso es lo difícil, ¿no? Es como, bueno, pues yo fui una vez a intentar pintar y el primer día me di cuenta que no sabía pintar. Dije, no, yo no vengo aquí a que me enseñen, ya con esto lo dejo, ¿no? La pintura para mí es imposible. Bien, habla también al principio de dos cuestiones fundamentales en su poesía, que es la permanencia y el cambio. Estas son las cosas que decía Nietzsche, ¿no? Y yo lo he repetido algunas veces, que todo gran creador tiene en cuenta la obra de los creadores anteriores, y el mérito está en saber renovarlos con gracia, de modo que se note la sujeción y la victoria. Hay la poesía de Pilar Cavero, que es muy intimista, muy íntima. Para mí es perdonad Marisol, perdonad Adelaida, pero es la poeta más sincera que yo he visto. Bueno, la escritora más sincera. Y puedo incluir como escritora a mi hija y a mi mujer, que no solamente es académica, sino que acaba de ser nombrada censora de la Real Academia, censora de los que censuran. Bueno, pues, pero yo creo que nunca he visto, nunca he leído obras tan sumamente sinceras como las de Pilar, y es porque creo que tiene eso que se llama la autoestima muy alta. Es decir, es así, su escritura es su vida. Hay algunas de las que, como un homenaje también a algunas de las autoras de SIAL, dedicada a las fotografías de Gloria Nistal, de la que también hablaré dentro de poco juntamente con ella, y me parece muy interesante porque la fotografía, ya desde el punto de vista semiológico incluso, escribió Roland Barthes sobre ella, y es un poco hablar de la presencia en la ausencia, pero que realmente es fundamental. O, bueno, pues es ese intento de retener algunos universales fundamentales, como son los que decía Antonio Machado y los que cultiva Pilar. Hay uno de los introductores de uno de sus poemarios que titula la obra de Pilar Biografía indirecta. Biografía indirecta de Neila, un gran autor que yo lo conocí, pero he tratado muy poco, pero yo llamaría biografía sentimental, o que domina en ella, como diría María Zambrano, la razón poética. Es la poesía y lo que realmente es una poesía, la de Pilar, donde, a pesar de, además de lo escrito, siempre hay que atender a la alusión, la elisión y el tacitismo. ¿Qué significa esto? Dice, de un poema, lo primero que me atrae es lo no escrito. Es curioso por eso es lo que llamamos ahí lo no escrito, lo que realmente no aparece, el valor del silencio, el valor de dejar ahí un momento en hiatus ciertas cosas. Uno de los poetas que a mí me encantan y que a ella también es Rubén Darío. Los cantos de vida y muerte de Pilar, de alguna forma me recuerdan los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío. En un libro Pétalos de Plata, un poema contraste, que dice: cada día nos morimos un poco, solo lo justo para no darnos cuenta. Claro, esa cuestión de vivir camino de la muerte,
que se sigue la metáfora clásica esta de Manrique: nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, y que va a tomar, por ejemplo, el capitán Fernández Andrada, como los ríos que en veloz corrida se llevan a la mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. O Quevedo: antes que sepa andar, el pie se mueve camino de la muerte, donde envío mi vida, pobre y triste río, que negro mar en altas andas bebe. Es decir, ya la primera patada que da el niño en el seno de su madre es una menos que le queda por dar. Esta sí que es ya una visión existencialista. Y Machado, más sosegado, dice: apenas desamarrada la pobre barca viajero, del árbol de la ribera se canta no somos nada, donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. Bueno, pues este es el hablar, el vivir y el morir. Recuerda, hay un poema de Antonio Machado, cuando ella visitó la tumba en Coyur. Yo visité también, y a mí me recuerda un poco el viaje que hizo Antonio Machado, el último viaje con su madre, Ana Ruiz, que ya pues por todas las circunstancias que hacen que perdamos la razón, la pobre mujer, pues le iba diciendo constantemente: llegaremos pronto a Sevilla, llegaremos pronto a Sevilla. Bueno, así titulamos nosotros una colección de la editorial Demófilo, que fundamos cuando teníamos 16 años, un estudiante de económica como yo, uno de matemáticas y tal, y que publicamos hasta 20 libros. Bueno, fue una cosa de juventud. Hay referencias a tantos poetas, pero por ejemplo hay una referencia a Santa Teresa, donde se habla de un tema filosófico, teológico, que es el silencio de Dios. Y yo se lo he preguntado a teólogos. Digo, me fastidia mucho, no ya que Dios permita la existencia del mal, sino que el mal triunfe. ¿Cómo lo concibes esto? Lo he consultado con muchos. Uno que he mencionado varias veces es el profesor, fue jesuita, fue discípulo de uno de los papas más sabios, no sé si son santos todos, Ratzinger, que dejó la universidad para irse a un seminario a dar clase, y él trajo después aquí, como doctor honoris causa, a Hans King, de una postura totalmente distinta a la de Ratzinger, y le pregunto: Manolito, yo lo llamo Manolito, él me llama mi Paquillo, en las cosas extras, cómo cambia la vida, como le pregunté cuando tomó posesión Biden, que había mencionado pues alguna cuestión religiosa, y dijo: bueno, pues había un fulanito que fue compañero mío. Le pregunto: ¿cómo es que el mal triunfa? Lo estamos comprobando todos los días, entendemos el televisor o lo que sea, o la radio, y yo lo que es. Hay referencias, bueno, pues a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, desde luego Juan Ramón es un poeta preferido, y esa referencia de Santa Teresa, que después han cantado tan magníficamente mi amigo Enrique Morente, que en paz descanse, y Rosalía, que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Esa fuente musicada, que maravillosa. Volviendo a Rubén Darío, de sinfonías en gris mayor, de prosas profanas. Prosa no significa aquí prosa, es verso, pero ojo, que ya se utilizaba también en la Edad Media, decía: voy a hacer una prosa y tal, y estaba haciendo un verso. Por eso la distinción entre géneros y tal, yo a veces digo, bueno, pues es un artificio que tenemos que hacer los profesores, pero lo de género, dice: hombre, ya lo dice todo lo que es obsoleto. Digo, y antes decía don Miguel de Unamuno que el género es esto, como un género del que tú puedes ir cortando a tu... Bueno, pues tenía razón. Me contaba mi abuelo, que fue compañero suyo, no compañero suyo, tenía otra carrera en Salamanca, que todas las mañanas, cuando salía don Miguel, iba a la universidad, pasaba por un pozo y decía: ¡yo! Para que no rendiera la voz. Y los frailes que estaban cerca, pues imagino que decían: ya está don Miguel flipando. Bueno, pues estaba en lo suyo, ¿no? Hay otro de sus versos, cuando dice: carnaval es la vida perpetua mascarada.
es lo grande que decía Larra, que toda la vida es máscara, todo el año es carnaval. Y ahí hay un verso muy bonito que dice: cuando el vino me sabe a sangre, es el vino, un vino determinado. Yo oía a una de las grandes cantadoras míticas de Jerez de la Frontera, Tianica la Piriñaca, que decía: cuando canto a gusto me sabe la boca sangre. Bueno, después está, conocía muchos de esos, por eso ahora los que me dicen ¿cómo vas a Jerez y tal? Digo, bueno, yo en Jerez estuve con grandes recolectores no, autores de romance, como el Negro, como el día, sabían y recitaban el romance de Bernardo del Carpio a su manera. Lo habían hecho, o sea, una tradición oral que continuaba. Referencia a Juan Ramón, por ejemplo, cuando en el poema Vidrio y Rosa hay una referencia de Cervantes un poco machista, como siempre, dice: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque puede suceder. Y después continúa mucho más, o sea, lo de vidrio, digamos, y tal. Aquí se cita siempre lo de Juan Ramón, no le toques llamar Casella Rosa. Dice, no lo toques, no, él dice con un leísmo, no le toques llamar Casella la Rosa. Sabemos, y perdonen porque esto lo conocen ustedes, que cuando es complemento directo de cosa hay que decirlo, no podemos decir, y el libro, le dejé en casa, no, lo dejé en casa. Si es una persona, ¿viste a Juan? Sí, le vi o lo vi. Y aquí lo digo esto porque en Madrid son tan laístas que eso es otra serie de cuestión. Cuando dice no le toques llamar Casella Rosa, se está refiriendo al poema. Y es curioso, porque si hay alguno que toca, retoca y vuelve a tocar y retocar, es Juan Ramón Jiménez. Nunca lo cree, y ya la última lo llama poesía suficiente o verdadera. Hay una mención, como no podía ser de otra forma, pues a Silos. Silos 2012, primera cantata, que reproduce los versos del padre Bernardo. Si me muriera una noche en los brazos del ciprés, envolvedme con sus ramas y sepultadme a sus pies. Son estas recomendaciones que se dan antes de morir. En el cante flamenco hay mucho. Si acasito muero, mira que te encargo, que con las trenzas de tu pelo negro me amarra en las manos. Le gustaba mucho a Félix Grande. A mí me gustaba más esta. Si venden mi ropa para pagar mi entierro, mira que no vendan esa camisita de la mar en negro. Es lo que le decía el pobre hombre a su mujer. O, antes de morir me dijo mi madre: ahí te quedan dos hermanos chicos, no los desampares. Las recomendaciones que se dan antes de morir. Bien, pues esta recomendación que hace el padre Bernardo, lo conoce muchísimo también Marisol, es que se va a hacer una monografía, es todo gracias al gran Basilio, que nos ha puesto en contacto con el padre Bernardo, y que ha hecho no solamente que los autores sean poetas, como dice, sino que las ciudades o los terrenos sean territorios literarios. Tenemos Silos, territorios literarios, Frankfurt, etcétera, etcétera. Es otra gran virtud. Ahí, claro, en Silos hay que mencionar de alguna manera a Gonzalo de Berceo, que dice: quiero que lo sepades luego de la primera, cuya es la historia, metemos en carrera, es de Santo Domingo, toda bien verdadera, lo que dicen de Silos, que salva la frontera. Decía Machado, el primero es Gonzalo de Berceo llamado poeta y peregrino, etc. Se ha hecho ya un libro sobre Silos, territorios literarios, en el que yo, como no me atrevía a la poesía, me he atrevido después, pues hablo de las glosas emilianenses y silenses, que son unas anotaciones que se hacen a unos manuscritos latinos. Y lo que hacen es, pues, traducir o explicar algunas palabras. Lo que no se conocía, yo he leído los manuscritos latinos. Madre mía, lo que decían los frailes, que realmente eran consejos que se daban antes de confesarte para que tú fueras rebasando las faltas que habías cometido y tal.
si se recogen las faltas, que es un tratado bueno, un tratado de amar, ¿no? Pues ahí, en esas glosas emilianenses y silenses, que aparecen yo he cogido algunas de ellas, por ejemplo, cuando se refiere a mujer, cuando se refiere a tal, pero no voy a detenerme. Por ejemplo, hay ciertos términos, cuando aparece adulteria, lo traducen ellos, fornicio, omnia exercere, manda, profere todas cosas, ¿no? Haz lo que quiera. Pudoris, lo traduce como vergoña. Cónyuges, lo traduce como pulieres. Coitu, lo traducen como semen. Lo demás es, o sea, que es increíble. Bueno, y los manuscritos que recogen las glosas, recogen también una historia, la historia de los godos, que hizo un sabio, el historiador Paulo Orosio. Y eso me llevó a recordar a Santa Orosia, que creo que es la patrona de Jaca, y la madre de Pilar. Y me parece que es un nombre... bisabuela. Precioso, precioso. Hace referencia también a los últimos días del 11 de marzo, los atentados terroristas terribles. Yo estaba en un consejo de gobierno y hay un amigo mío que ahora está en Francia, se llama César López Lleras, que tiene una obra de teatro dedicada a ellos, se llama Llamadas Perdidas del 11M. Una alumna mía que vivía en el pueblo saliendo de la carretera de Santa Eugenia, al coger el metro, pues sufrió el atentado. Tardaron 3 días en encontrarla. Esa chica guapísima, rubia, cuando ya estaba un poco recuperada, después de pasar 14 operaciones, me dijo: ¿puedo solicitar hacer los exámenes en su casa? Yo se lo consulté al rector y me dijo que sí. Yo fui a examinarla a su casa, estaba absolutamente desfigurada. Tenía un marido maravilloso que estuvo con ella todo el tiempo. Bueno, pues Sonia, que realmente fue en Santa Eugenia víctima de esa monstruosidad que hay que desterrar. Frente a ello, ¿qué arma tenemos nosotros? Las palabras que tiene. ¿Cómo define las palabras Pilar? Pues las palabras son latidos, lágrimas, rosas, pomas, fuentes, olas, viento, luz, misterio, emoción, y yo pondría cópula, no lo pone ella, pero en su imagen está. Las palabras le gustan, le enseñan, le encantan, le atrapan, le alegran, le duelen. Vean esa gradación ascendente que existe en su poesía. Ya no me quiero detener mucho más, hemos hablado de la rosa, pero que hace de alguna forma referencia al Colle de Virgo Rosa, que mientras de rosa y azucena, según le da, procura aprovechar antes que cubra de nieve la hermosa cumbre. Ese de el pelo con caras como nieve, ya lo cita Cervantes, dice: mi barba de plata, que a 20 años era de oro, era rubio, tirando bueno, y entonces, bueno, aparece la imagen del espejo, la cuestión de la mirada, infinidad de cosas. Hay una, ya permítame, sobre incluso los que ven, los videntes y no videntes, el vidente Abóculis, curiosamente el primero poeta que habla de la importancia del mirar es el ciego de Tudela. Cuando explicaba yo, antes de ser catedrático de la universidad, fui de instituto, el significado de la imagen acústica, el significado del concepto, etc. Pero hay una película, de paso que hizo muchas, 1951, donde el que es acusado es sordo, ciego y mudo. ¿Cómo reciben
este individuo, la imagen, a través del tacto. Tiene que hacer verdaderos milagros el defensor, porque enseñarle a uno que no tiene la vista y el tacto es por el tacto. Y enseñarle el concepto de mesa es fácil, pero ¿cómo le enseña el concepto de Dios o de justicia? Hay después muchas cosas. Bueno, ya me dejo aquí, no quiero decir mucho más. Sí quiero decir una cosa, he dicho excesivamente cosas, pero habla de Federico. El otro día le presenté yo a un autor que ha escrito sobre Federico en carne viva, al hijo de Luis Rosales, otro gran poeta que tristemente no muy tratado. Y voy a terminar quizás con una palabra que ya dije cuando hice la presentación del libro, que Pilar se ha impregnado de lo que ha vivido y de lo que siente y lo ha transmitido a los demás. Casi no se ha dejado nada para sí misma, todo para los demás. Y decía, hace falta tener mucha feminidad como Pilar, hace falta tener mucha sabiduría como Pilar, hace falta tener mucha carnalidad como Pilar, hace falta tener mucha humanidad para compartir lo mejor de la vida, hace falta tener mucha generosidad para compartir el saber, las canciones, las risas, el amor y el follar como Pilar. Querida Pilar, eres maravillosa, eres una mujer completa, porque no eres como yo soy un hombre hecho, es decir, deshecho, pero tú realmente estás en lo mejor. Bueno, pues perdona por la... Muchas gracias, querido Paco. Siempre escucharte pues, es muy gratificante, aprende uno mucho y además pues se da cuenta que la cultura puede ser amena, puede ser divertida. Bien, pues vamos a escuchar a nuestras damas, a nuestras presentadoras, a las madrinas de esta nueva obra de Pilar, que va a intervenir en primer lugar Marisol y luego Adelaida. Adelante. Bueno, pues buenos días. De verdad que se agradece vuestra presencia, porque además siento así como una energía muy buena, mucho cariño hacia Pilar y de verdad que es que estos días que da pereza salir de casa, pues yo, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y además es un honor muy grande haber sido invitada por María Pilar para presentar su libro y estar acompañada por estas personas maravillosas, la gran poeta Adelaida Porras y gran profesora, y Paco Gutiérrez Carbajo, que es uno de los hombres más sabios de nuestros días, y de verdad leed al principio del libro su estudio introductorio porque es magnífico. Así que enhorabuena Paco y enhorabuena Pilar por este bello, generoso legado. Apolo se desnuda es la recopilación de sus 6 poemarios ya publicados, como ha dicho Basilio, más un 7º inédito. Y van acompañados y prologados, cada uno de ellos, por insignes escritores y poetas. Manuel Neila, el padre Bernardo, monje de Silos, Luis Farnox, Said Husangui, Ángeles Castillo y Daniel Miguel Áñez. Que estos personajes, que estos profesionales de la palabra y el verbo sean el pórtico de cada una de las partes, dice mucho del talento poético de María Pilar. María Pilar Cabero Montori, catedrática, historiadora, formadora de profesores y poeta, nació un 13 de octubre en Huesca, bajo el signo de Venus, como no podía ser de otra manera. Ella ha necesitado escribir desde siempre y ha buscado alimento en los poetas y bebido de sus versos, pues es a través de la poesía que ella consigue despertar una y otra vez. Rubén Darío, Gustavo Adolfo Bécquer, García Lorca, Antonio Machado, Juan de la Cruz. Y declara, la auténtica modernidad está en los clásicos, porque poeta es superar el tiempo y estar en la palabra. Durante la adolescencia dio salida a los intensos y contradictorios sentimientos de esta vida que hay que vivirla. Dice, vida que hay que atrapar y beber y sorber y chupar y marcar y estrujar y engullir. En la madurez acudió a ella en la búsqueda del porqué existencial de sí misma, de sus deseos, de sus dudas.
Después llegó el momento de airear la memoria y de abrir conciencias. Y ahora, sobre todo ahora, además, necesita escribir para huir de la soledad, en el silencio de las noches sin luna, sin grillos ni gorjeos, de esa calle desierta con casas de puertas cerradas y persianas bajadas. Vamos perdiendo amigos cual rastrojos. Unos nos dejan porque ya llegaron, otros porque se cansaron de seguirnos y no quisieron compartir nuestros abrazos, escribe María Pilar. Y lo hace desde la soledad, de su fuerza interior, pues Pilar se nutre del tiempo que pasó. El gélido desierto de nuestra soledad puede ser caldeado por el recuerdo vivo de los que nos amaron. Y el consuelo de haber amado tanto es el que llena su corazón. Se miró en el espejo y contempló a una anciana. Su sonrisa era triste, su mirada amigable. Le acercó la mano y le acarició el azogue. Vivamos el amor. A Cabero Montoni no le asusta la vejez. Son las arrugas del alma las que de verdad pesan. Las del rostro se borran con una sonrisa, nos dice. Pilar deja constancia del devenir de su existencia, de sus reflexiones sobre el paso del tiempo y sus secuelas. Dice que somos pasado, viviendo en el presente, y le gustaría atrapar el silencio para hacerlo florecer. Le pesa la soledad, pero no teme a la muerte, sino al olvido en vida. Y escribe que no existe la muerte, que solo un paso más, que de nuestras cenizas brotarán nuevos fuegos y cantará la alondra en la rama más alta del árbol crecido de nuestro fértil humus. Y es que Cabero, ante todo, transmite vida, pasión y color. Las campanas repican continuamente en sus versos. Son toques de vida, cantos de primavera frente al frío y la nada, y emanan olor a rosas, rosas de todos los colores, rojas, naranjas, amarillas, blancas, que significan la pasión, la inocencia, el amor puro y espiritual, y por supuesto las rojas, el amor eterno a su Romeo. Pilar se mimetiza con la naturaleza en su silencio y nos transmite el transcurrir del agua. Escribe: se alborotaba el río en la noche azulada, temía que la luna lo secuestrara. Y sus poemas nos abren, y sus poemas nos traen el sonido del viento, el vuelo de un insecto, el canto de los pájaros, la música del tiempo, el placer y el éxtasis, la bondad que se muestra y la maldad que se oculta, el latido lejano de los que se fueron. Y ella escribe a los atardeceres, a la luna, a las violetas que florecen en invierno, al ciprés de Silos y su gran secuoya, testigos de la espiritualidad del monasterio y sus monjes. Alguien me abrazó en Silos, me abrazó el corazón, la entraña y la conciencia. Era el alma de Silos. Y es que para sobrellevar lo anodino de la vida, Pilar necesita asirse a algún misterio. Pero cada día, escribe, es más frágil la piel que me recubre. Cada día más débiles mis ojos y más pétreas mis arterias. Pilar no puede concebir tanta maldad humana y la denuncia en sus poemas. Se rebela contra los dioses perversos por estar consintiéndolo. Me duele tanta gente sin conciencia. Pero así como la vida es una sucesión de muertes y pequeñas resurrecciones interiores, Pilar de pronto se enciende, se convierte en inflamada de deseo, en hoguera inflamada de deseo. Y en este punto, debo admitir que los poemas de Pilar me llegan muy adentro. O sea, sus poemas eróticos son lo más. O sea, de verdad, yo no soy poeta, no soy crítica en poesía, pero sí sus poemas eróticos son lo más. Por ejemplo, aquí dice, pero esto no es nada, ¿eh? Me ofreciste en la boca los granates vivos de tus besos,
y te entregué de nuevo mi lozana granada abierta y palpitante. En definitiva, estamos ante un magnífico poemario que abarca toda una vida, desde 1960 hasta nuestros días, de una poeta de enorme fuerza vital y siempre fiel a sí misma, como asegura Gutiérrez Carbajo, y lo consigue transmitir con un lenguaje sencillo y sin tapujos. Transmite sus pasiones y sus vivencias. Pilar Cabero, mujer sabia y tremendamente sensible, escribe a través de los sentidos y la mirada. ¿Alguien contó las palabras que tiene una mirada? Apolo se desnuda es un gran legado que merece mi reconocimiento y admiración por la autora. Todo un testimonio de vida a través de sabios aforismos, poemas bellísimos, sensuales y también desgarradores. Poemas a sus poetas, a sus pintores, sus antepasados y su gran amor. Porque la casa donde habita está construida con palabras. Y para despedirme, lo hago con sus palabras. Querida Pilar, que la vida no borre tu risa, que las lágrimas no apaguen el brillo de tus ojos y que el amor no devore tu corazón de azúcar. Lo siento, es que no nos... Bueno, van a oír cómo habla ella. A mí me cuesta hablar, tengo que leer, lo siento. Bueno, no exageres, lo haces estupendamente. Además, después de estos dos presentadores, ya no sé qué voy a decir, porque esto de hablar la última. Bueno, buenos días a todos, ante todo, y encantada de estar con María Pilar, por supuesto, y con estos dos magníficos presentadores. Yo quiero en primer lugar agradecer a María Pilar el que me pidiera presentar este poemario, porque, bueno, este compendio de poemarios, porque la he conocido mejor, tampoco nos conocemos demasiado, pero creo que la he conocido en su interioridad a través de su poesía. Esto es una suma poética evidente, reúne, como ya han dicho, 6 poemarios publicados y uno inédito, pero es la crónica de una vida, donde aparece, bueno, pues la familia, los amigos, el amor fundamentalmente. Es una trayectoria vital reunida en estas páginas. Y creo que es una obra de tal dimensión que cualquier apreciación es necesariamente incompleta y fragmentaria. Entonces, la verdad es que yo dudé mucho cómo enfocar esta presentación cuando te leí. Estuve dándole muchas vueltas, si hacerla poemario a poemario, si hacerla de manera transversal, y al final decidí hacerla de manera transversal y decidí centrarme en aquellos aspectos que me habían atraído más de la totalidad del libro, y además viendo la evolución a través de los distintos poemarios. Y bueno, tengo que decir que lo primero que me llamó la atención fueron los prologuistas, porque yo soy de esas que se leen los prólogos. La gente muchas veces pasa de los prólogos, pero a mí me gusta leerlos porque me parece que son muchas veces una guía de lectura y dan muchas claves de interpretación. Y bueno, además del estupendísimo estudio introductorio de nuestro amigo Paco Gutiérrez Carbajo, que recomiendo, como ya ha dicho Marisol, recomiendo a todo el mundo que lo lea. Además de eso, pues me llamó mucho la atención que todos los prologuistas se han dedicado a la escritura, todos ellos, pero bueno, me llamó la atención el que hubiera un poeta como Manuel Neila, un monje de Silos, que también es poeta, pero bueno, un monje de Silos, un cantante pop, al que además yo tengo asociada una gran parte de mi vida, a que es Luis Farnox, que además dio la casualidad que Luis Farnox era alumno en la Escuela de Magisterio cuando yo era profesora de la Escuela de Magisterio. Entonces me hizo una gracia tremenda encontrarme con Luis Farnox, cuyo prólogo, por cierto, me gustó mucho. Sí. Bueno, un profesor de la Complutense, una escritora como Ángeles Castillo y un poeta-actor, como es el caso de Daniel Miguel Áñez, al que yo creo que casi todos conocemos.
Bueno, pues dicho esto, dicho el que los prólogos ya me gustaron de cada uno de los poemarios, voy a señalar algunas cosas que creo que son muy recurrentes a lo largo de toda la obra. En primer lugar, una cosa que me encanta es la predilección por la brevedad. Yo soy una convencida de aquello de lo breve dos veces bueno, ¿no? Lo breve sí bueno, dos veces bueno. Hay muchos aforismos dentro de los poemarios, de casi todos creo. Hay muchos aforismos que implican pensamientos implican pensamientos y reflexiones, muchas veces con una dimensión filosófica, pero también con una dimensión metaliteraria, que luego volveré sobre lo metaliterario. No me quiero alargar mucho, pero me parece que es algo fundamental en tu poesía. Por ejemplo, un aforismo, como digo, de corte filosófico: el hoy es ya un ayer. Es que es una verdad como un templo, ¿no? No se puede decir más. Sí. O sobre la escritura: pude escribir lo que sentía y así viví 2 veces. Es que es sencillamente maravilloso, ¿no? Es que es así, o sea, es algo que permite la escritura, y hay esa dimensión también de reflexión sobre la propia escritura. Bueno, la brevedad no está solamente en los aforismos, está también en el metro de los poemas, que siempre generalmente son sí, de eso hay muchos octosílabos, efectivamente, y también en la extensión de los poemas. Otra cosa que he visto en todos los poemarios es un lenguaje muy directo, muy claro, con una ausencia de artificio. Es que no hay nada que sobre. Ahora, eso no impide el uso de la retórica, o sea, las metáforas y la alegoría, bueno, las metáforas en el erotismo, que luego hablaré también, me referiré al erotismo, y la alegoría, por ejemplo, he elegido como ejemplo una que no es erótica, pero es la alegoría del mar, que he visto en el poema Balanceo y en el poema El regreso. El oleaje azul de las montañas, las crestas de granito que el confín hace líquidas. Es que es esa visión de la montaña, la cresta como ola, ¿no? Como ese movimiento continuo, ¿no? Aunque es lo más inamovible una montaña, pero es la proyección que tú tienes sobre la realidad, que es lo que le hace poesía. Luego creo que en todos los poemarios se puede rastrear la herencia literaria, que bueno, ella misma la confiesa en el inicio de Brisas y Briznas. Otra cosa preciosa son los títulos, también tengo que decirlo, los títulos de los distintos poemarios, me encanta. Y bueno, pues ahí habla de Rubén Darío, al que se ha referido mucho Paco, de Bécquer, de Lorca, de Machado, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Y yo encuentro que hay mucha intertextualidad también en el poemario. Sí, mucha. No buscada. No, pero te sale. A mí no sé si por haber vivido tanto en Andalucía me suenan mucho los ecos lorquianos y machadianos, ¿no? Los geranios, los patios. Continuamente el patio, tú hablas de tu patio. Y luego también me ha llamado mucho la atención el que hablas al inicio de 2 poetas persas, uno del siglo de final del XI y otro del XIII, sí, y yo también veo una influencia, sobre todo en tu poesía erótica, una influencia de esta poesía árabe de la medieval, que ahora cuando hable del erotismo lo diré. Bueno, yo lo que puedo decir es que todo es reductor hablando de este poemario. Es prácticamente imposible abarcarlo todo en una presentación de unos pocos minutos. Lo único que podemos es dar algunas pinceladas, porque, bueno, por ejemplo, otra presencia fundamental es Silos, a la que también os habéis referido vosotros, multitud de personas que han representado algo en tu vida, el paso del tiempo al que también te referías tú, Marisol, y bueno, creo que por lo menos a mí lo que más me ha traído, lo que más se me ha quedado grabado es el erotismo, por un lado,
y por otro lado esa reflexión metapoética. Creo que son dos pilares de toda tu poesía. El erotismo, que encuentro que hay una evolución, al principio lo encuentro más contenido, después lo encuentro muy explícito, pero siempre expresado con una gran elegancia. Creo que esa es otra de sus características, la elegancia en la expresión, con un lenguaje como despojado, donde va quitando todo lo superfluo. Es un lenguaje muy sencillo, muy directo, pero muy elegante. Yo había elegido la imagen de la granada, que has elegido tú, la de también, que es preciosa. Te entregué de nuevo mi lozana granada abierta y palpitante. Es que es maravillosa, ¿no? La elegancia, el símbolo de la granada, una granada madura, lozana, el sazón, como es un símbolo erótico. Pero hay otro símbolo erótico que recorre todo el poemario, que es la flor. Y dentro de las flores, la rosa que es la reina de las flores y que además a mí me ha transportado, tus rosas me han transportado al siglo XIII, al Roman de la Rose, donde yo creo que la poesía occidental se coge por primera vez ese símbolo de la rosa, un ideal evanescente, un ideal... se elabora la imagen de la mujer como ese ideal evanescente, frágil, que atrae por un lado un atractivo sensitivo, visual y olfativo, y después está toda la idea de la fugacidad, porque la rosa se marchita enseguida, porque la rosa fané, ¿no? La rosa marchita, que es también parte de esa, no solamente de la fugacidad del sentimiento amoroso, sino de la fugacidad de la vida. Y aparte del Roman de la Rose, que además he visto en ti una evolución paralela a la de esa novela tiene dos partes. Una primera parte que es muy platónica, donde la rosa no es tan perceptible el deseo carnal, y una segunda parte que es mucho más sensual y sensuales son las dos, pero mucho más explícita, y ya además donde el follar, como decía nuestro amigo Paco, es muy evidente, y encuentro que hay esa misma evolución, o al menos yo he creído percibirlo así. Y luego también me ha recordado mucho algunos de tus poemas eróticos a la poesía de Ualada, la poeta del siglo XI, que era hija, me parece que era el 11º califa de Córdoba, y que tuvo una correspondencia poética con Ibn Khaldún, que fue considerado uno de el mejor poeta del siglo XI en el califato, en Al-Ándalus. Y bueno, eso me encuentro, no lo sé si es por la influencia de los poetas persas, no, quizás sí, pues sí, encuentro que hay, porque a ella no la he leído, sí, pero Marjayán no se conserva mucho de ella, sí, pero bueno, encontraba una cierta similitud, un cierto paralelismo. Hay un poema, como tú has leído lo de la granada, voy a leer otro, el titulado Ofrenda, que me parece maravilloso, que reúne además la idea de Eros y Tánatos, del amor y de la muerte, y donde aparece la rosa. He dejado una rosa amarilla sobre la tierra fértil que te cubre, recuerdo de la flor que te di cuando nos entregamos al placer que la pasión nos daba. Esa flor que coronó mi himen y se tiñó de rojo cuando lo atravesaste. Esa flor que nutre mi deseo, alimenta mi cuerpo y endulza mi cerebro. Esa flor que llenó nuestro tiempo y lo hizo eternidad. Es precioso. Vamos, es que es maravilloso. Esa flor, el poema parte de una flor real ofrecida en el momento en que yo Cecilia al que fue mi amante y mi marido. Entonces son recuerdos que vienen al final, y como yo tengo, perdona que me haga este inciso, muchas rosas que en Perales se dan muy bien porque aguantan muy bien el calor y el frío, y me nacen cada año de distintos colores, pues a mí me sugieren muchos poemas. La rosa aquella era amarilla, y la rosa que le ofrecí
porque ahí lo tengo, las cenizas, ¿verdad? Debajo, pues, de una higuera y de una morera arte mezclada, pues ahí eché los pétalos en recuerdo de aquella otra rosa. Es decir, mis poemas brotan de realidades muchas veces. Sí. No siempre. Siempre, como dice Pablo. Y yo luego creo que viene, siempre. La más sincera, ¿verdad? Claro, y luego vienen esos recuerdos de lo que has leído sin pensar que lo he leído. Yo soy profesora de historia, no de lengua. Y el primero que me hablaste de transcripción... Pilar, tienes que coger el micro más cerca, si no. No, es que me he metido en un piso y me he metido Bueno, a no, hablar. ya solo Acaba y ahora está cosa. No, acércate el micro, si no También te acaba, escuchas. sí, que no espera. Por Sí, eso no, que digo. estás siendo maravilloso. Acaba, Dios. pues, Bueno, ya lo... perdonar el inciso, No. pero es que era una referencia tan directa que digo, luego se me va a olvidar, y creo que tan hermosa de toda una vida también, que por eso he hecho este inciso, perdona. No, por Dios, nada, al revés, es que se te agradece. Bueno, sigue, por Sigo. favor. Bueno, lo que decía antes, un pilar, y valga la redundancia, es el erotismo, y el otro es la dimensión metapoética. Yo veo que hay una reflexión continua, se percibe más en unos poemarios que en otros y en unos poemas que en otros, pero una reflexión continua sobre la propia creación poética. Por ejemplo, en Policromía hay yo creo que como unas 20 páginas en las que se reflexiona sobre lo que es la poesía, y dice: quizá un poema sea un pedazo de tiempo que se arranca a la muerte, una pócima que detiene, una pócima que detiene un tiempo que se agota. Y eso es continuo, esa dimensión de reflexión sobre la creación poética. Vamos, poética, creo que más sobre la poesía que sobre la literatura en general, sí. Y me gustaría ya terminar con un poema. Bueno, me saltan muchas cosas, pero es que tampoco me quiero alargar mucho más. Tenía muchas más notas sobre los geranios, sobre las plantas, los pájaros, porque también hay una presencia continua de la naturaleza, y además una naturaleza humilde. Me llamó mucho la atención las violetas. Mi abuela siempre decía que las violetas eran el símbolo de la humildad, y he encontrado violetas en tus poemas. Bueno, pues acabaría con un poema de Miradas titulado Comunión, donde dice: la poesía es comunión con uno mismo y comunicación con los demás, de alma a alma, de conciencia a conciencia. El silencio es el espacio en blanco entre dos versos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelaida, muchas gracias, Marisol. La verdad es que pues han sido dos presentaciones que, junto con la introducción de Paco, por cierto, a la sazón el prologuista de esta magna obra, les recomiendo que lean ese excelente estudio introductorio, 36 hojas, pero que no tienen desperdicio. Pues yo creo que son tres lecturas complementarias, diferentes, pero yo creo que muy sugerentes y muy acertadas. Y bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a nuestra autora, la protagonista. Tenemos que decirle que se acerque el micro, porque este acto se está emitiendo vía streaming y necesitamos el sonido. Necesitamos el sonido para que pueda quedar constancia de este acto bien grabado, y para que lo puedan escuchar las personas que nos están siguiendo, a quienes aprovecho para saludar ahora mismo y agradecerles su fidelidad. Adelante, Pilar, tenemos el placer de escucharte. Bien, pues buenos días, casi mediodías ya, a todos los y a todas las que estáis aquí, porque de alguna manera representáis distintos momentos de mi vida, desde personas que conocí hace ya muchos años y en distintas actividades de las que uno ha ido realizando durante la vida. Está mi amiga Eladia, quien tiene algunos poemas dedicados a ella y a su madre. Ahí está Miguel Ángel, de mi etapa en la Asociación de Catedráticos y de los cursos de formación, que también me acompañaste, en fin, y mucha gente de Perales. Está mi amiga Leticia, gracias a la cual he podido sacar mi obra, porque ella me pasa ordenador y escribo a mano. Mis obras
que son muchas y muchas páginas, lo hace con todo el cariño del mundo. Y además me señala si ve algún defecto que yo le agradezco. Y aquí están también mi amigo Paco y su mujer, trayéndome también la lengua, el recuerdo del árabe como catedrático que ha sido de árabe, y ella la historia del arte. Yo he sido profesora de historia del arte, no profesora de literatura. Yo he enseñado a mirar a mis alumnos. Soy incapaz de hacer 2 líneas bien hechas, soy capaz de describirlas, y en el trabajo de muchos años ha sido esa introducción al arte de mis alumnos, y a través del arte llega también la poesía. Y por supuesto también a mi amigo José, que me ha llevado tantas veces a tantos lados, y a tantas otras amigas, a mis vecinos, a María Ángeles, que también escribe, a otra de mis amigas y vecina, ¿verdad? O sea, que ya tantas veces en la época difícil me traía la comida, la compra a esta casa, en fin, si me dejo a alguien, todos sois parte de mi vida, y por supuesto quienes tengo aquí y tan maravillosamente han comentado mi obra, y por supuesto a la editorial Sian. Ay, yo hablo mejor así, porque tengo muy poca habilidad manual. Bien, con quien toda mi obra, me refiero a mi obra, no la obra suelta que he escrito en periódicos, en revistas, en los primeros poemarios, que fueron 13 y ya me publicaron en el año 60, sino mis obras completas, ¿verdad? Mis poemarios, pues los he hecho con Sial. Primero fue el 2012, donde recogí los poemas que conservaba desde que empecé a escribir en la adolescencia. He puesto poesía reunida, perdonad que vaya saltando, porque realmente muchos poemas de los que escribí ya no existen. Porque yo, siendo muy joven, sí pensé publicar, y me publicaron estos poemas que os digo en 2 de las revistas, una revista de mucho prestigio, la revista Argensola, y luego también en periódicos y así. Y luego pues me dediqué a escribir otras cosas, crónicas, temas sobre educación, y mis poemas eran para mí o para regalarlos. Entonces no se hacían fotocopias, yo regalaba, nunca me quedaban copias, o quedaban perdidos por ahí. Y gracias a una libretilla, a una carpetilla que en cierto momento no me encontré, me la trajeron, quien las había encontrado, pues y a la situación familiar mía decidí sacar el primer poemario, al que fui añadiendo lógicamente poemas hasta el año 2012 que lo publiqué, ¿verdad? Y desde allí siguieron brotando, porque a mí las cosas me brotan. Yo no busco a un autor determinado. Todo lo que estáis diciendo, digo, oye, pues es verdad. Él habla mucho de Rubén. Mi primer libro de niña que tuve siempre a mi lado fue Azul. Y eso brota con los años, de esas infinitas lecturas que yo además no suelo copiar ni quedarme con nada, pero están en el cerebro. Y de pronto las palabras no sabes de dónde te vienen, pero te vienen, y te vienen de muy lejos, y te vienen de generaciones, y de quien ha escrito hace mucho tiempo, porque lo tenemos impregnado en el cerebro. Solo hay que dejar que salgan. Para que salgan hace falta tiempo y hace falta silencio también. Efectivamente. Bueno, pues retomo el tema de mi agradecimiento a Sial, a Basilio, a Raquel, a David, que anda por aquí, y a Verónica. Y llegando a este punto, pues quiero hacer un pequeño análisis también de estos libros tan bien editados. Con este último yo tuve miedo. Basilio me decía, ¿por qué no publicas? Y yo decía, un librote tan gordo, ¿quién lo va a comprar? Esto es un arma arrojadiza. Y me daba miedo, porque a mí no me gusta leer los libros comprimidos. Yo abro un poemario todo junto y ya se me quitan las ganas de leer. Es fundamental el espacio. El espacio en blanco son los silencios que necesitamos para asimilar las cosas que vamos diciendo o escuchamos. Y estamos en un tiempo de muy poco silencio, siendo en general de muy poco tiempo. Pero este poemario, siendo tan grueso, consiguió Verónica, y yo en algo también le ayudé. Fuimos, que sea abierto, que no se haya, aunque hemos procurado que las páginas no fueran tantas, son 1000, aún así, pues se abre y dan ganas de leer, porque hay espacio. Bien, pues también le doy las gracias a Verónica. Por otra parte, también me han permitido que la sugerencia inicial de las portadas sea mía. Luego ella aporta su creatividad, y en este caso ha sido mucha, ¿no?
La fotografía es una de cuando empecé, iba a escribir un poquito después, pero ella añadió estos cielos y añadió las palomas como versos, pero es que si en un sitio donde hay palomas es en mi pueblo, donde son ya una plaga, ¿no? Yo le hice quitar algunas, pero ha sido una sugerencia muy hermosa el de las palomas volando, que son los versos que van saliendo, ¿verdad? Y luego el Apolo. ¿Y por qué está aquí Apolo se desnuda? Pues porque me lo sugirió Juan Ramón. Juan Ramón es otro de los míos. Si empiezo el poemario, que estos poemas los puse cuando ya iba a cerrar mi primer poemario, un agradecimiento a los poetas que más yo había leído y releído y vuelto a releer. He leído a muchos, pero había que agradecer a algunos y ese es el agradecimiento, ¿verdad? Y como os digo, uno de ellos es Juan Ramón. Pero me lo sugirió viendo los libros de Madrid. Que si Juan Ramón tiene una poesía, la prosa de Juan Ramón, eso es tan soberbio más como la poesía. Y me lo sugirieron los cursos que yo hacía de formación con los profesores, que siempre acababan en salidas o en paseos por Madrid. Como Juan Ramón era difícil salir por la distancia, porque las salidas eran el sábado y ya calculábamos los sitios que podíamos ir, pues hicimos un paseo por Madrid. Y por cierto nos llovió, pero bueno, que lo empezamos en Atocha cuando llega, ¿verdad? Y luego se ve ahí en la estatua de Moyano que dice la estatua ensabanada. Bueno, pues paseamos por el centro. Y yo llevaba el librito, que por cierto ahora no lo encontramos, pierdo las cosas por casa, pero estaba en internet y lo releí. Y allí él va describiendo maravillosamente todo ese centro de Madrid. Y habla que desde Cibeles él ve a este Apolo por la noche y le parece que se está desnudando. Y ahí me sugirió, porque yo Apolo ya lo tengo en algunos otros poemas, y dije, caramba, qué bonito el título, y lo puse. Los títulos van surgiendo, pero escribo muchos y al final me quedo siempre con los más sencillos, claro está. Bien, pues ya voy a ver si leo algún poema. Yo hubiera querido tener hoy aquí a una pajarita. Yo soy de Huesca, soy oscense, y en Huesca tenemos una serie de símbolos. Unos son los danzantes, dedicados a San Lorenzo, que yo lo llamo nuestro Apolo doméstico, uno de mis poemas, porque fue quemado y era sol en las brasas, y Apolo es el sol, ¿verdad? Luego leeré ese poema. Bueno, pues, y otro de los símbolos es la albahaca. La albahaca es fundamental. Cuando se ven las fiestas, todo está lleno de albahaca, la gente. Y otro es la pajarita, de Ramón Acín, que ahora con la película esta de las tortugas se habla de él. En Huesca siempre ha sido muy admirado. Escultor, pintor, amigo además en este caso de Buñuel, y el que pagó con una lotería que le cayó, ¿verdad?, la película sobre las Urdes. Y otro símbolo de Huesca son las pajaritas. En el parque ahí están las pajaritas, y es curioso, él era anarquista, por eso lo tuvieron muy oculto también los comunistas, esos grandes defectos del ser humano. Bien, pues os decía que esas pajaritas, él fue, digamos, pues asesinado, porque se puede llamar así, en octubre del 36, estuvo con mi abuelo, coincidieron en la cárcel con mi abuelo, y su mujer coincidió con mi madre. Bueno, es un inciso, pero es curioso que él, ese símbolo en las pajaritas, y a pesar de eso, de que fue efectivamente fusilado, las pajaritas del parque no se quitaron, han estado siempre, a mí me han acompañado en mi infancia, porque han sido los sitios donde jugábamos, y es el símbolo de Huesca. Y ahora que fui a Huesca, a final de noviembre, entre otras cosas, a dejar este libro en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que es donde primeramente me publicaron mis primeros poemas, ya está en su biblioteca, ya tengo la fecha para presentarlo, digamos allí, ¿no? Pues, como os decía, en este viaje pensaba haber traído algunas pajaritas que están por ahí, pero la tienda en que se vendían las mejores estaba cerrada, digo, en otra ocasión. Las que había, ¿no?, que la hubiera puesto aquí delante, porque es otro de nuestros símbolos. Y yendo un poco a leer algunos poemas, pues voy a leer algunos. Ellos ya han citado mucho. Ella ha hecho una composición preciosa en que ha puesto un montón de los versos sumados, está listo, estupendo. Mi amigo, aparte de ponerme en otras cosas, ha leído también algunos.
Pero voy a leer alguno de los que leo poco, porque a veces repite uno, ¿verdad? Y sí que en cada uno de los poemarios tengo, digamos, unos temas que en todos están de manera diferente. Uno es la metapoesía, otro es la parte filosófica, por supuesto la parte amatoria está siempre, está también la naturaleza, y están los personajes, están los amigos, pero también las personas que veo discurrir por la calle, desde un paseo, desde mi balcón, o en el metro, y entonces hay toda una, o sea, hay una variedad, digamos, de temas, y de paso también de tipo de poesía, porque lógicamente alguna variante hay entre unos y otros. Pues bien, uno de los primeros poemas que escribí, y que no estaba publicado en la revista Argensolo, porque yo mandé unos cuantos y ellos eligieron, que es un símbolo de mi ciudad, que son los danzantes. ¿Qué pasa? ¿Se oye mal? Ay, qué pena. A ver, ahora estoy aquí, no lo voy a tocar. Bien, tengo la manía. Bueno, pues os decía que este es uno de los primeros poemas que escribí. El que he puesto aquí es la tercera versión de esta descripción de estos danzantes, que en este caso son los danzantes de San Lorenzo. Santa Orosia tiene también danzantes, y que es uno de los primeros que escribí, ese en recuerdo a mi ciudad. Ya esta tradición que sigue viva y que es tan importante para nosotros. Es el 10 de agosto cuando danzan frente al santo, y es un poemita de los pocos que son largos. Así que con vuestro permiso y en recuerdo de mi ciudad voy a leeros este poema que lo he leído poco. Los danzantes. A Matías en cada 10 de agosto. Matías, mi vecino, era mi vecino en Huesca, fue danzante y murió hace unos años. Qué difícil resulta expresar esa conmoción brusca que se siente al sonar de la primera nota y al chocar de la primera espada. Ellos están allí, delante de la iglesia, erguidos, majestuosos, llevan palos, espadas, una cinta en el pecho y un ramico de albahaca en la atada cabeza. Son símbolos de un pueblo que una vez cada año entra armado y en danza en concejo e iglesia. El pueblo soberano una vez cada año. Una sana alegría brota de cada salto, de cada golpe seco, de cada entrechocar de las armas antiguas. Nos traen ritos de origen ignorado, danzas primitivas y extrañas de guerra y recolecta. Los palos como penes al golpear la tierra propician el milagro de una nueva cosecha. Las espadas se cruzan en un frenesí lírico de rayos plateados y dejan en ballet lo que debió ser muerte. Y con el degollado, una cabeza flota sobre aceros cruzados a ritmo lento de briosos danzantes. En otro dance, las cintas se entrecruzan sobre la verga iniesta. Tradiciones agrarias que debieron nacer en épocas distintas y lunas diferentes, y que el tiempo ha plasmado. En cada 10 de agosto se repiten los ritos que acompañan al santo, el oscense Lorenzo, nuestro Apolo doméstico, hecho sol en las brasas. Y sus conciudadanos nos sentimos unidos, únicos y distintos con los conjuros mágicos que los bailes, la música y el olor a albahaca nos traen cada año. Es como os digo, la tercera versión. Y en este poema hago algo que hago en otros poemas, que es meter pequeños ensayos. En Meteora, yo hablo del Greco porque me fijé de algo muy importante en el Greco, que es que estaban allí esas montañas que él pone en el políptico. Las que, bueno, y ahí estaba Teófanes, estuvo allí. Y yo me di cuenta al visitarlo, hice luego el poema, de que Teófanes, que fue su maestro, había sido monje también en Meteora, ¿no?
Sí, bueno, pues aquí, después de verlo, me di cuenta de que efectivamente en estos danzas, que son con espadas, el más conocido, los danzantes que siguen a la procesión, y el tiempo los seguíamos nosotros bailando, cuando van a la plaza de la catedral y entran en el ayuntamiento con las armas bailando, y recogen entonces a las autoridades municipales que bajan en procesión, y cuando vuelven a la iglesia de San Lorenzo, los danzantes, danzando con las espadas, entran a la iglesia, dan la vuelta a la iglesia y salen. Y yo pensé, esto es el recuerdo del valor de un pueblo, aunque sea en un momento determinado, que está por encima de los poderes, del religioso y del poder político. Y lo plasmé aquí en la tercera versión. De este tipo de poemas tengo alguno. Bueno, pues vamos a ver si os parece a coger otro, y citando de paso que este está en mi primer poemario, que es Brisas indignas. Respecto al amor, claro, el primer amor que hablo es el amor de la juventud, es el deseo del amor. Después viene la realidad del amor. Y después viene el recuerdo del deseo de un posible amor ya difícil. Pero esas son las tres fases del amor, las que se ven, porque el libro es cronológico. Y hay cosas que se repiten a lo largo de la vida. Bueno, pues este es el ciprés. El padre Bernardo lo conocí yo en Silos varios años, en aquellos congresos que se hacían de poesía con Basilio. Y yo tenía muchas ganas de conocer Silos, y por fin conocí Silos. Y entonces, en el primer viaje, ya a partir de ese viaje ya tomé notas, y en varios de mis poemarios, menos en 4, hay una parte del poemario dedicada a Silos, como parte separada. En policromía, que uso colores, le doy el color naranja. Y hay otro que es que estaba lloviendo, y si pongo Silos fluente. Y este es del primero, y lógicamente, ¿cómo no hablar del claustro en el ciprés en Silos, verdad? Y este es el que dedico al ciprés. Tengo antes otro dedicado al claustro, no sé si da tiempo de leer los dos, el del claustro, o solo leo el del ciprés. Si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, Basilio, ¿me da tiempo? Sí. Vale, pues voy a leer, y además el segundo libro, Pétalos de Plata, es que me hizo el prólogo. Tuve ese gran honor de que este gran hombre, porque es una persona excepcional, es de las personas que en la vida merece la pena, ¿verdad?, estar junto a ellos. Pues me lo presentó en Silos también, pero tuve el honor de que me hiciera el prólogo. Y tuve un honor más grande, que ahora lo cito para lo de Silos, que estando visitando, nos lleva a ir a una visita maravillosa por el edificio, por el claustro. Luego entramos al museíto, y allí hay algo maravilloso en Silos, que es el agua, el manantial de agua clarísima. Y entonces él dijo algo, me da vergüenza decir, pero que me gustó, y a la gente que ahí había les dijo: los versos de María Pilar son como ese manantial. Fue ese gran honor y ese gran piropo que le debo a una gran figura. Bueno, pues voy a ver el claustro y el ciprés. Tengo unos 13 poemas dedicados a Silos. El claustro. La música de Silos también está en el claustro. Vive en sus capiteles, en sus bajorrelieves, en el ritmo pausado de las túnicas clásicas de santos y de apóstoles, en las garras y picos de águilas y aguiluchos, y en sus rimadas plumas, en el andar pausado de las santas mujeres, en los cestos y entrelazos y flores enredadas de cimacios y basas, en el tableteado del ajedrez jaqués, y en el orden preciso de los dúplices fustes y de los arcos múltiples. La música de Silos también está en el claustro, y la batuta enhiesta del vertical ciprés ajusta cada nota. Veo el ciprés. El ciprés nos miraba con ojos encendidos de besar tanta estrella, y temblaba azorado al iniciarse el día. Era el 1 de abril y domingo de Ramos. Olvidó la rama del olivo que plateó la luna, e irá a la bendición con las manos vacías. El corazón le basta. El ciprés nos observa con los ojos de quienes le miraron. Susurran sus hojas con aires gregorianos,
y canta muy bajito a la luna de abril decrecida en la Pascua. Conversamos con él en el claustro silente, y nos dice al oído y con la voz velada: os iréis, como se fueron otros de los aquí llegados. También de Pétalos de Plata hay personajes, y hay un personaje curioso, se llama Milagros, es una gitana, que estaba junto a la catedral, y cuando yo iba a ver a mi tía, que estaba en la residencia ya enferma de Alzheimer, pues yo pasaba por ella y siempre te decía cosas, y no solía pedir. Iba la pobre muy sucia, las monjas me decían que le iban a regalar porque se quería bañar, pero no se bañaba. Es que en la zona de la catedral es la zona de Huesca y de Mosquita, y hay una tradición fuerte. Y entonces le hice varios, pero este es muy especial, porque fue un gesto que vi en un emigrante con ella, y lo titulé Las mandarinas, y son un poco muestra de este tipo de poemas, que ese instante, yo desgraciadamente no sé pintar, pinto con las palabras, pues lo hice. Son las mandarinas. Por el Carasol pasaba un joven emigrante, su ropa humilde, su piel lustrosa y negra. Sus grandes manos ásperas y agrietadas florecían en brillantes y algo ajadas mandarinas que brotaban de un papel de periódico. Ella estaba allí, como otros tantos días, y se hacía calor, su boca estaba seca. Al ver la chispeante fruta, sus ojos se encendieron y su sed se avivó. «Dame una mandarina», pidió la que nunca pedía. El joven dio esas manos abiertas como albores y las llenó de cítricos hasta que rebosaron. Un resplandor de aurora iluminó la cara de la vieja gitana, que se rió feliz como si fuera niño. No sé si aún vivirá esta mujer a la que le hice y vamos con las palabras que hemos dicho. Y este es un poema que es el primero que abre el poemario de Policromía, en el que utilizo los colores. Y los primeros colores que dedico es el rojo, al que añadí el blanco, y me he vestido de blanco por eso. El que añadí el blanco, que es la suma de todos los colores, y a la palabra y a la poesía le di el blanco y el rojo. Bien, pero este poema es curioso porque yo hago así las cosas. Hice poemas varios, y luego cuando los iba a organizar, porque yo estructuro mucho todo lo que escribo, este está estructurado, hay un poema de inicio, un poema de final y un poema del medio. Creo que a los lectores hay que facilitarles la lectura. Bueno, pues cuando vi y los leí, digo, caramba, si puede salir un poema de aquí. Y entonces lo recompuse y hice este poema. Y casi nadie se había fijado que este poema estaba formado por los títulos de todos los poemas, menos a una de estas muchachas investigadoras de túnel, que me dedica un artículo muy en especial a este poema, y el nombre se llama Fátima Cedini, y apareció publicado, yo de vez en cuando, bastantes veces a veces, ¿verdad?, miro en Google, me lo encontré ahí porque estaba publicado en la revista Hispanitas, que es de la Universidad de Orán, y es el que ella había escrito, y se fijó en este poema y me lo analiza, y dice que esta es la técnica, yo ni lo sabía, que de los simbolistas del 19. Yo lo hice como hago tantas cosas, porque me salió, porque era la ocasión, porque lo vi venir, y claro, ya se dio cuenta, no se ha dado cuenta mucha gente. Por supuesto, el día Verónica dice, hombre, yo sí digo, claro, ya sé que Verónica sí. Y entonces fui a leerlo, porque sí que recompuse un poco después el orden del título, y como son las palabras, pues voy con las palabras. Las palabras son arquitectura del silencio. Nos nacen, no son negras, son rosas. Me saben a hiel y a miel. Me gustan las palabras precisas, las palabras brujas, las palabras enlazadas, la ternura de una palabra, los poemas, el papel, un lápiz gastado, la hermandad, el cantar, el silencio. Pues están luego todos los títulos de esta primera parte. Y bueno, y ahora viene una parte también en Policromía especial. Hay una parte muy dura en Policromía de que casi nadie se atreve a hablar, que es protervia, es la maldad. Sí. Y ahí al año tuve que añadir el negro. Y de los asuntos de este poema, esta parte tan dura, es porque el drama mayor que padeció mi familia y mi abuelo
del cual yo hablo de la fotografía. No lo conozco, no quedó ni una foto suya. Y él fue fusilado 2 días después que he hablado de la. No solo fusilado, algo mucho peor, que lo cuento en oración. Y entonces, cuando me enteré del drama tan terrible que habían hecho no con él, sino también con una de mis tías, cuando ella tenía 15 años. Bueno, esa niña con 15 años se encontró con la cabeza cortada de su padre en la cesta en la que iba a recoger la comida. De eso me enteré yo, y no me había contado mi familia, cuando hablamos de palabras. Y esa noche yo compuse algunos de estos poemas que están aquí y luego recogí. Y están en esta parte dura, como os digo, a la que le puse, como el añil no me bastaba, le puse el negro. Y solo voy a leer el primer poema tan adecuado para los tiempos que vivimos y con unos versos preciosos de Ángel González. Y lo titulo Sangran. Cuando no sangre más así la sangre, ese día por fin será el futuro. Ángel González. Se cerraron en falso las heridas. Esas heridas que nos trajo el odio, ese odio ancestral siempre vivo, vivo en el corazón y en el cerebro de asesinos y de víctimas. Los poemas luego que hay dentro algunos son muy duros. Y de poemas amorosos hemos hablado. Yo voy a leer uno pequeñito ya porque no quiero cansar demasiado, ¿verdad? Que es el ficus, y que fue después de que yo deposité las cenizas debajo de un sitio donde estuvo la cheva. La cheva es esta planta africana que le gustaba tanto porque la tomábamos con el té, pero se secó después y entonces lo que brotaron por su cuenta, yo tengo en mi corral muchas cosas en el patio que han brotado por su cuenta, y aquí tengo una higuera inmensa junto a este árbol mezclado, que va mezclado, como os digo, la morera y el arte. Y ahí dejé las cenizas, y ahí es donde yo eché los pétalos de la rosa, ¿verdad? Bueno, pues, y esa higuera me la dimos, bueno, tengo otra higuera loca que no lo está, pero es así. Y aquí hablo un poema muy breve en que se une el amor, la naturaleza y la muerte, que es el ficus. La higuera bajo la que reposas me dio su primer fruto. Era un ficus moreno que se abrió en caricia sensual para darme su miel y ofrendarme su carne. Me regalaste un tiempo de comunión profunda, de ataraxia perfecta al final del verano. Y ya un poquito más corto. Vuelve. No quiero que me deje tu anhelada presencia, no quiero perderte en huizo olvido, en la distancia dilatada de un tiempo sin final. Vuelve a mí, grato amor, vuélveme en sueños. El sueño, como tú has dicho, está ya muy presente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vamos a ver, estos ya son cortitos y si os cansa lo dejo, ¿no? Polvo de luz, la naturaleza. Mariposilla azul, polvo de luz, iris de libertad, que con su breve vuelo alegras mis mañanas. ¿Has llegado del sueño de un pintor japonés? ¿O me traes el alma de alguien que me dejó y hoy busca mi consuelo? Pueden ser azulitas las que tengo por el corral. A la luna, luna amiga, luna viajera que me acompañas en el itinerario de vuelta a mis orígenes. Luna amiga, que me acoges en momentos de tristeza y de dolor. Deja el cielo que moras y baja a calentarme, que esta noche de enero estoy fría y muy sola. Ser aire. Querría ser aire vagabundo y no un cuerpo varado en un mismo lugar y un mismo tiempo. En ellos ya no me cabe el alma y se tornó viajera. Y este es mi descripción. Este es el caracol, ya estoy al final pasillo, estoy llegando a los nuevos. Y aquí, curiosamente, este poema me lo sugirió mi firma. Yo no me había fijado de que mi firma parece un caracol. Hago así, escribo el rabo, un caracol que sale a tomar el sol después de la lluvia. Y mi firma me inspiró este poema en el que me defino. Lo titulé El caracol. Así me surgen a mí las cosas, de la manera más imprevista. Bueno. Sí, lo has leído, bueno. No, léelo completo. Lo leo, es que has leído partes de él. Sí. Es que ya he leído todos sus comentarios, una cosa preciosa, que es ir hilando mis versos, haciendo una combinación preciosa, y claro, ha citado bastantes cosas de mucho. Metida en mi coraza, encogida en mí misma,
replegada en mi caparazón, soy un caracol humano. Es el momento todo que me encuentro ahora. Guardo mi dolor y mi tristeza en los ásperos repliegues de permanentes pérdidas y de duras soledades. Cada día es más frágil la piel que me recubre. Cada día más débiles mis ojos y más pétreas mis arterias. Cada día es más difícil hallar ese contacto amigo que deseo y que temo y salir de mi concha. Desde mi infancia llega una cancioncilla, cantábamos de niña. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre también los sacó. Bueno, este es uno de los últimos, digo, la situación en que me encuentro ahora. Y voy a cerrar, bueno, espera a ver si encuentro, que ahora no sé si, ¿cómo que quería? A ver si lo encuentro. Sin perdón, no, vamos a ver. En relación al amor deseado y luego tengo uno bastante duro que lo dediqué a Hilario. Y ya, vamos para el final. Aunque sí quiero decir algo, cerrarlo con otro tema al final. De este he hecho dos versiones. Esto también me vino, ¿por qué? Porque yo hago como Juan Ramón, rehago mucho. Y los dejo tiempo, digo, este no está bien, está crudo, y lo vuelvo a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al hacer los libros no me doy cuenta que he puesto dos veces alguno. He hecho dos versiones y no me gusta repetir. Si hay alguno repetido, y creo que no, que los hemos quitado. Entonces me di cuenta la primera vez que lo hice, digo, anda, pues ¿cuál dejo? Ah, pues dejo los dos y puse versión 1 y versión 2. Y a partir de allí ya lo he hecho varias veces, pero fue la pura casualidad. Pues si supieras, es una de las segundas versiones, son parecidas. Si supieras, amor, cómo te quiero, casi es al amor, así. Bueno, dejarías ingrávido que te llevase en vuelo luminoso a ese lugar oculto que al final de la vida nos aguarda. Si supieras, amor, cuánto te quiero, dejarías feliz y confiado que el tiempo traspasase al tiempo y te deslizarías conmigo por esa suave rampa que conduce a la muerte. Si supieras, amor, ay, amor, si supieras. Y cierro con un poema que es una pena de tantos poemas que no se leen. Y este me lo sugirió Hilario, a quien quiero mucho también. Es un gran poeta y un gran ensayista y escritor. Y Hilario, en un poema, en su último poemario, dice: la suave caricia de un poema que no tiene lector. Hilario Penel. Yo escribí: lo más duro de la soledad es no tener a nadie sobre quien reposar la cabeza, ni las ideas que de ella emanan. Esos pensamientos que cubren en negro o azul el universo de un folio impoluto que quiero poema, sin advertir que quizás sean palabras viejas e imágenes gastadas los materiales con los que construyo unos versos que querría nuevos. Versos perdidos entre innumerables capas de otros versos que nada importan, que nadie busca y casi nadie lee. Pero por los poemas no he leído. Bueno, ahora podríamos leer el Apolo, pero bueno, eso ya lo dejo. Pero sí quiero decir una cosa: este poema es el resumen de una vida, pero este poemario es el poemario de una resucitada. Y lo digo porque vi una muerte muy cerca 2 días antes del 13 de octubre. El 11 de octubre yo paseaba por las estrechas aceras del pueblo, ya les he dicho al ayuntamiento algo que hay que hacer. Frente a mi casa, con la bolsita de la compra y pegada a la pared, que son estrechas, pasaba delante de un garaje con la puerta cerrada, tranquila, y de pronto me veo encima de mí un coche, totalmente encima. Mi cerebro no asimiló y yo pensé, pero qué idiota ha sido, si iba bien que salía. No salía a la calle. Venía un caché de frente y una niñata, no hay que llamarla así, no merece otro nombre, se metió por la acera sin parar, para no tener que parar y al coche que venía. Y yo me vi arrastrada, luego tirada, con mi bolso tirado. Y ella dijo: ha sido el retrovisor. Yo llevaba el bolso puesto aquí entre el pecho, es un bolsito pequeño. Y fue el retrovisor que se metió
entre el asa del bolso hasta que la rompió. Y después de arrastrarme me tiró. No he visto la muerte más cerca que ese día. Y eso fue el 11 de octubre y este verso iba a ser víspera de mi santo y de mi cumpleaños. Yo había quedado con comer con mi segunda familia, Eladia y su hijo que venía. Lo único que el shock fue tremendo, lo único que pensé que no me hubiera roto nada, milagrosamente no. La niñata ni se bajó del coche, me recogieron con las que había allí, ni me dio sus datos. Yo no pensé en pedirlos porque mi shock era tan fuerte que no pensé más que no me hubiera roto nada. Es un milagro porque verte lo que es pegado aquí, que se meta un retrovisor aquí con un coche que en marcha me llevaba hecha y verme tirada. Por eso digo que este poemario, además de todo, es el poemario de toda una vida y de una resurrección. Afortunadamente no me hice más que unos moratones y golpes, pero estoy viva, pero mi cerebro ha quedado dañado. Por supuesto le hice un poema, ese hecho, que por ahí lo tengo, saldrá en el próximo poemario, salió el libro, vino el viaje a Túnez. Nada me acabó de resolver todo el poema, y está, pero luego fui a Huesca, que algo me ayudó, y ahí está una experiencia más, que bueno, que es una supervivencia, por la muerte es así, está próxima en todo, pero también la vida, porque en definitiva aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, querida María Pilar Cabero. Sí, es una experiencia negativa, pero yo creo que a cada uno le llega su momento cuando le tiene que llegar, y el tuyo no había llegado todavía, ¿no? Sino quizás por circunstancias muy diversas, a lo mejor un incidente, un accidente menor puede efectivamente cegar una vida. Bueno, comenzamos. Que no te cuesta que sea el título, que al final... Sí, no, pero yo creo que ya está bien que lo lean ellos. Vamos a ver, yo creo que ya has leído suficiente, porque lo importante es de alguna forma que también el lector haga suyo tu texto, tu libro. Y quería decir que comenzamos este año literario el 2 de enero en Huesca, presentando la penúltima obra de María Pilar Cabero. Ahora en vísperas de Navidad estamos aquí en la calle Huesca también, presentando este Apolo se desnuda. Creo que has tenido 3 magníficas presentaciones. Yo creo que has leído suficientes poemas, ¿no? Y ahora lo importante es que podamos pues brindar todos por unas felices fiestas, para que efectivamente podamos reencontrarnos el próximo año, para que sigas laborando, trabajando, escribiendo. Estos años de trabajo, estos 10 libros publicados, ahí están como tu legado, ¿no? Como tu aportación al patrimonio literario común y a la posteridad. Pero todavía tienes el cometido de seguir trabajando, de seguir contándonos tus experiencias. Por eso pues yo te invito desde aquí a que continúes con esa labor, ese cometido que te ha otorgado el destino o la providencia, cada uno que piense lo que quiera. Y yo espero que podamos seguir compartiendo contigo experiencias, viajes y locuras muy diversas. El próximo año ya tenemos programadas diferentes actividades. Tienes que volver a Silos, donde el padre Bernardo ya te otorgó carta de naturaleza literaria a través de un magnífico texto, donde también pues vela por todos nosotros, ¿no? Tenemos otros viajes pendientes, la gente del otro lado del Atlántico te añora, te echa de menos, y tienes que tener la energía y sobre todo pues el optimismo y las ganas para poder seguir desarrollando ese trabajo, ¿no? Que yo creo que es un trabajo gustoso, pero que efectivamente pues requiere que estemos pletóricos, ¿no? De energía y de ilusiones. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, por supuesto, a nuestro querido Paco Gutiérrez Carbajo, director y presidente del Aula Literaria, por el magnífico prólogo que hiciste, que está ahí, ¿no? En estas casi 1000 páginas de excelente poesía, de buena literatura. Gracias a las 2 madrinas, compañeras de letras, Marisol, Adelaida. Han sido 2 presentaciones que hemos disfrutado muchísimo. Y gracias a todos ustedes por apoyarnos, por dar sentido a nuestro trabajo. Ahora
Después de despedir a Pilar con un fuerte aplauso, vamos a recoger enseguida entre todos, les pido su colaboración, las sillas, vamos a poner unas mesas y vamos a tomar unas copas, vamos a degustar unos manjares a la salud de Pilar, a la salud de todos ustedes y bueno, pues ya saben dónde tienen su casa. Gracias, hasta siempre y un fuerte aplauso.